Hola, ¿qué tal? Soy de Ecuador. Ayer estuve escuchando por primera vez tu podcast para dormir y me encantó. La verdad es que igual, igual no pude dormir, pero al menos creo que el tiempo para recaudar el sueño estuvo mucho más corto que en otras circunstancias. Entonces, súper bacán. Está full chévere todo, la forma en que vas explicando cada una de las cosas sin necesidad de una secuencia. Creo que eso libera mucho el estrés y hace que tu mente divague también en tus propios pensamientos, lo que es muy efectivo para conciliar el sueño. También leí la nota del autor que decía escríbeme, mándame audios de apoyo y todo eso. Entonces, muchas gracias por el podcast. Desde ahora en adelante voy a escucharlo para poder dormir o al menos intentarlo. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Juliana del Castillo Plata, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Ya son 82 las personas que están colaborando con este podcast, que están aportando a este podcast $1 al mes, así que si querés hacerlo vos también, tenés aquí el enlace en la descripción del episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con calor o sin él.
quizás has bautizado a tu novio Calor, ¿no? Porque, qué sé yo, se me ocurre que podés estar ahora mismo con Calor. Entonces está allí Calor al lado tuyo, brindándote el mismo, ¿no? O sea, qué sé yo, Calor te brinda calor. Sería lindo poder bautizar a alguien Calor, ¿no? O quizás una mascota, un gato, ¿no? El gato que suele dormir a los pies de la cama, ¿no? Depende quién. Hay personas que no suben las mascotas a la cama, pero hay otras personas que sí. Incluso hay personas que suben a determinados seres a la cama que incluso valen menos que una mascota, ¿no? Es preferible subir a una mascota que incluso es más limpia que el tipo que subiste anoche a tu cama, querida amiga. Pero bueno, independientemente de eso, sería muy lindo bautizar a una mascota como Calor, ¿no? Entonces te llama alguien, ¿no? Te llama el vecino de la vuelta, que está bueno. Entonces te llama el vecino y te dice: hola, Graciela, ¿cómo estás? Aquí estoy con calor, le respondes vos, ¿no? Y él interpreta cualquier cosa, ¿no? Y te dice: ay, sí, yo también tengo mucho calor porque estuve viendo unas fotos tuyas en Instagram. Y vos le respondés muy cortamambo, ¿no? Le decís: no, yo estoy con mi mascota aquí, no es que tenga calor, no me pasa lo mismo que a vos. Vi tus fotos en Instagram y realmente no me pasa lo mismo que a vos. Mentira, ¿no? Porque acabamos de decir que el vecino de la vuelta estaba bueno. Entonces, ¿por qué eres así, Graciela? ¿Por qué eres así de cortamambo? No es tu estilo, no deberías ser cortamambo. No deberías ser histérica tampoco, ¿no? Porque, querida Graciela, le estás diciendo a el vecino de la vuelta que no te pasa lo mismo que a él, cuando en realidad sí, cuando en realidad se te ha caído la baba cuando veías sus fotos en Instagram, incluso las fotos en las que él tenía el cuerpo desnudo, bueno, no el cuerpo desnudo, ¿no? El torso desnudo. Es medio imposible ver fotos en Instagram en las que alguien tenga un cuerpo desnudo, pero tenía el torso desnudo, ¿no? El tipo sudado o incluso mojado saliendo de la piscina. Y tú te has babeado, querida Graciela, y le dices al vecino que no. ¿Por qué le mientes al vecino? Te estás perdiendo de revolcarte con el vecino, todo para hacerte desear, oh querida Graciela. Y todo, qué sé yo, porque tenés a tu mascota que se llama Calor. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Que tengas a una mascota cuyo nombre sea Calor. Absolutamente nada que ver. Pero sería lindo bautizar a una mascota Calor, ¿no? O Frío. O incluso tener dos mascotas, ¿no? Un perro cuyo nombre sea Frío y un gato cuyo nombre sea Calor, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Graciela? Aquí estoy, con frío y calor. ¿A la vez? Te pregunta el vecino. Sí, frío y calor a la vez. Están los dos aquí conmigo, no me abandonan nunca. Entonces, es lindo para hacer bromas, ¿no? Incluso para hacer bromas, qué sé yo, con amigos y demás. No para hacer bromas con el vecino, ¿no? Porque al vecino le querés dar, entonces no le hagas bromas. Voy a intentar poner derecha la cámara, que me parece que está como... No sé por qué la veo torcida, ¿no? Porque ahora mismo también estoy grabando esto en un video, entonces puedo llegar a ver cómo la cámara está torcida y voy a intentar estabilizarla aquí en vivo, ¿no? Más que estabilizarla, enderezarla, ¿no? Esa sería la palabra adecuada. No sé por qué está torcida, no sé por qué la veo torcida. Habitualmente no tendría por qué estarlo, ¿no? Yo no sé por qué está torcida. Ahora mismo vamos a intentar ponerle algo debajo. Vamos a intentar enderezarla con algo que no interfiera, más que nada, la calidad del sonido. Estoy buscando algo cerca de mí y no hay nada que la pueda estabilizar. Oh, querida cámara, ¿cómo hago para estabilizarte sin que se note demasiado dicha estabilización, ¿no? Vamos a intentar ponerle dinero, por ejemplo, debajo, ¿no? Para que se estabilice. Sería lindo tener una cantidad de dinero tan grande que uno
qué sé yo, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, las patas de la cama o las patas de la mesa medias, como quien dice, no chuecas, o sí, la palabra sería chuecas, sino que cuando uno tiene las patas de la mesa, sí, bueno, quizás chuecas, una más corta que la otra, ¿no? Entonces, uno tiene las patas de la mesa un poco más corta que la otra y suele ponerle, no sé, un papelito, un cartoncito, algo, ¿no? ¿Qué sé yo? No me gusta igualmente como está. Suele ponerle algo, ¿no? Que pueda, eh, es- que pueda enderezarla, como quien dice, que pueda tener, como quien dice, la misma distancia de un lado al otro, ¿no? O sea, como que tiene una pata más corta que la otra, entonces uno rellena ese espacio con un papelito, con un pedazo de cartón o con algo por el estilo. Bueno, había una persona que tenía tanto dinero que incluso rellenaba esos espacios con billetes. Pero bueno, no es ese el tema ahora mismo, sino que podría ser un lindo tema para contar la historia del día de hoy, ¿no? Eh, Mi amigo el que tenía mucho dinero. Pero bueno, antes vamos a enviarle un beso muy grande a Aitana de Ecuador, ¿no? Escuchábamos la voz de Aitana al inicio del episodio, una voz que viajaba por el éter, una voz que venía traída por el viento, ¿no? Es lindo que la voz de uno empiece a los gritos en la calle, ¿no? Para enviarle un mensaje al podcaster. Entonces, las palabras que las lleve el viento y que lleven, como quien dice, el mensaje a oídos de la persona que lo quiere escuchar, ¿no? En este caso, la persona que lo quiere escuchar soy yo. ¿Viste cuando alguien dice, no sé, las palabras se las lleva el viento? Bueno, justamente este es el caso, ¿no? Aitana ha salido a la calle y ha empezado a gritarme el mensaje y el mensaje me lo ha traído el viento. Y yo, muy atento, yo muy eh, perspicaz, quizás, eh, he tomado la precaución de salir a la calle con mi móvil y grabar lo que el viento me ha traído. Y así es como tenemos ahora mismo la alegría de escuchar la voz de Aitana al inicio del episodio. Aitana que recién nos había descubierto y ya nos había enviado un audio diciéndonos, digo diciéndonos porque nos lo está diciendo a todos, ¿no? Pero en realidad me lo dice a mí porque estoy yo solo aquí, eh, que iba de alguna forma a probar este podcast porque ya había intentado escucharlo ayer y pudo dormirse, no inmediatamente, pero pudo dormirse un poco más relajada. Y así es la historia de este podcast, ¿no? Eso es al fin y al cabo lo que puedo lograr con este podcast. Si es que lo estás escuchando por primera vez, ten en cuenta que este podcast será como tu salvación, de alguna forma, ¿no? Así como quizás lo es para Aitana o quizás lo es para muchas personas que escuchamos siempre al inicio del episodio, ¿no? Siempre al inicio del episodio escuchamos los mensajes de las personas que están escuchando este podcast felices y contentas, ¿no? De poder dormirse y poder, qué sé yo, hacerlo de una mejor forma, más relajados, como por ejemplo Aitana, o incluso hay personas que han podido dejar los medicamentos para dormir. ¿No? ¿Qué sé yo? Eso es quizás lo que más me llena de orgullo. Incluso hay otras anécdotas que ya las contaré o incluso vamos contándolas a medida que vamos escuchando los audios de los oyentes y ellos mismos cuentan lo que les ha ocurrido, ¿no? Pero realmente cada vez me sorprendo más acerca de la llegada de este podcast, incluso de los efectos de este podcast. Es por eso que estoy ideando algunas cosas nuevas, en principio, como para poder eh, solventar este podcast, como para poder grabar episodios quizás más seguido, como para poder hacerlo rentable de alguna forma, ¿sí? Ya al inicio de cada uno de los episodios les comento eh, cuántos... cuántas suscripciones activas tenemos del dólar por mes, como para que más o menos se hagan una idea de las ganancias que se puede obtener, que estoy obteniendo con este podcast, pero necesito que este podcast sea rentable como para poder dedicarle más tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Como quien dice, eh, que me permita continuarlo sin ningún tipo de sobresalto, ¿no? ¿Qué sé yo? Como para que sea rentable.
básicamente, y me permita tener más tiempo como para, por ejemplo, subir episodios más seguido y demás. Entonces, por eso estoy, como quien dice, pensando en algunas cosas nuevas. Eh, Todo ha sido a partir de sugerencias de los mismos oyentes que están en constante comunicación conmigo, o incluso que me mandan no solamente los audios que estamos escuchando al inicio de cada uno de los episodios, sino que también eh, se comunican conmigo por otras cosas, y muchos me han hablado acerca de los efectos que tiene este podcast. Incluso eh, hay una persona en particular, se llama Jero y vive en España, que si escuchaste alguna vez el audio que salió en algún episodio anterior, él me propone que haga un podcast para dejar de fumar, porque si bien yo pude de alguna forma ayudarlo con el insomnio, eh, él me comenta que quizás es probable que también lo pueda ayudar a dejar el tabaco. Se me ocurrió no solamente hacer un podcast ayudando a la gente a dejar de fumar, sino que se me ocurrió hacer una especie de sesiones, eh, sería como una especie de coaching, ¿no? No solamente para dejar de fumar, sino también para combatir el insomnio, para combatir la ansiedad, porque de hecho muchos de los mensajes que recibo y muchos de los oyentes con los que hablo me comentan acerca de la importancia de este podcast para combatir la ansiedad, porque muchos de ellos sufren de ansiedad y este podcast los ha ayudado muchísimo a poder combatir la ansiedad. Eh, Qué sé yo, algunas otras cosas que quizás tienen que ver con el progreso, el desarrollo personal, qué sé yo, dejar de fumar, bajar de peso, reitero, combatir la ansiedad, combatir el insomnio, todas cosas que tienen que ver con ser un poco más feliz, ¿no? Y tener una vida mejor. Muchos me han comentado acerca de quizás la necesidad que tienen de poder mejorar su vida de alguna forma, y cómo este podcast les ha ayudado en algunos aspectos, ¿no?, de esa vida. Eh, yo no me creo tampoco nada del otro mundo, simplemente soy una persona que viene aquí a compartir, eh, vamos a decirle, sus experiencias, o incluso a intentar ayudar a través de este podcast, a través de un podcast, ¿no? En principio a superar el insomnio, en principio a poder dormir un poco mejor, pero me he encontrado con que al fin y al cabo este podcast termina por ayudar a la gente, termina por ayudar a los oyentes en muchos aspectos. Hablábamos recién hace un rato de el hecho de que las personas puedan haber dejado de consumir medicamentos a raíz de la escucha de este podcast. Realmente me parece algo muy mágico, es algo de lo que yo estoy muy orgulloso. Entonces digo, bueno, ya que hay oyentes que me lo solicitan, e incluso estoy con la necesidad de prestarle más atención a este podcast y de lograr que este podcast sea rentable, porque si no, eh, siempre vamos a tener el mismo inconveniente de alguna forma, que no voy a poder subir episodios demasiado seguido, o no voy a poder cumplir quizás con una frecuencia necesaria para todos aquellos que quieran escuchar este podcast. Entonces, bueno, estoy ideando, reitero, algunas sesiones de coaching que van a ser obviamente pagas. La idea que tengo es hacerlas por videollamada, que sea algo así como una terapia, ¿no? Qué sé yo, con la frecuencia que cada uno necesite, pero, qué sé yo, se me ocurre, no sé, una vez por semana, ¿no? Como una terapia de coaching normal, como si fuera una terapia psicológica, ¿no? Pero estoy hablando de quizás intentar trabajar determinados aspectos que son los que ustedes mismos me han informado que este podcast ha, como quien dice, colaborado en que esos aspectos mejoren en la vida de ustedes. Entonces, bueno, para que este podcast, reitero, pueda continuar, incluso pueda
subir episodios más seguido y demás, voy a comenzar a hacer estas sesiones de coaching específicamente para la necesidad de cada uno, ¿no? Para que cada uno pueda, como quien dice, progresar a nivel personal y como para que cada uno pueda desarrollarse un poco mejor a nivel personal, pero realmente tiene que ver con el desarrollo personal, pero en realidad tiene que ver con el progreso, no tiene que ver con tener una vida mejor. Al fin y al cabo, son muchos aspectos de los que hablamos habitualmente en este podcast, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Muchas de las cosas que hablamos más allá de las historias tienen que ver con tener una vida mejor y con ser un poco más feliz de alguna forma. ¿Qué sé yo? Esa sería también un aspecto a trabajar, pero es como demasiado generalista, ¿no? Eso no significa que nadie pueda llegar a tener la idea de decir, bueno, yo quiero ser un poco más feliz, ¿no? Y también trabajar ese aspecto, reitero, con sesiones que serían por videollamada. De esa forma podemos estar conectados independientemente del lugar donde vivamos. Podemos tratar temas como hablábamos recién, para dejar de fumar, para bajar de peso, para superar la ansiedad, para combatir el insomnio, obviamente, que es lo que venimos haciendo hace ya 5 años. Incluso para superar una ruptura de pareja. O sea, he hablado con oyentes que han tenido, y no ha sido uno, sino que han sido varios, que han tenido que sufrir, que transitar una separación y han recurrido al podcast como para poder, como quien dice, sobrellevar mejor ese duelo, sobrellevar mejor ese tiempo que dura la angustia o que dura el malestar o que dura la tristeza, obviamente dependiendo, ¿no?, de cada situación en particular, pero qué sé yo, muchas veces una situación extraordinaria y traumática de alguna forma, como puede llegar a ser una separación de pareja, también lleva a que uno empiece quizás a sufrir episodios de ansiedad y que esos episodios de ansiedad terminen por convertirse en insomnio y que uno no pueda dormir, ¿no? Porque imagínate, eh, no es cualquier cosa una separación de pareja, eh, y muchas veces es una problemática que está muy asociada al insomnio, ¿no? Muchas veces es una problemática de esas que no te permite dormir. Y muchas personas me han hablado acerca de la, la, la ayuda que les ha brindado este podcast en esos momentos, ¿no?, en los cuales la ansiedad no les permitía dormir porque la mente no paraba de pensar y de buscar respuestas y necesitaban tranquilidad y necesitaban eh, poder relajarse y poder parar un poco, poder desenchufarse un poco. Bueno, estas sesiones de coaching que estoy proponiendo ahora mismo van un poco más allá, ¿ok? Van un poco más allá de la escucha pasiva. Es entrevistarse conmigo y tomar acción de alguna forma para poder llevar, como quien dice, todo lo que hablamos aquí en el podcast, todo lo bueno que genera el podcast, un paso más allá y a nivel personalizado, ¿no? Porque una cosa es hablar, como quien dice, en general, en este podcast. Una cosa es que yo te esté hablando a vos, pero a la vez le esté hablando a todos los oyentes que están escuchando en muchísimos lugares del mundo. Y otra cosa es que yo pueda hablarte a vos cara a cara, ¿no? Conocerte y conocer, eh, como quien dice, tu problemática específicamente y poder tratarla, de alguna forma, tratarla, entre comillas, y poder, como quien dice, empezar a trabajar en ello, ¿no? Como para poder progresar y para poder superarte. Así que esa sería una opción, todos aquellos que quieran hacer uso, como quien dice, de estas sesiones. No tengo mucho tiempo, obviamente todo va a depender de la demanda que tengamos, pero hay, como quien dice, un cupo limitado. eh, Así que, bueno, las primeras personas que se comuniquen conmigo y que se anoten, bueno, obviamente van a ser ellas las que podrán acceder a estas sesiones de coaching que vamos a implementar a partir de ahora. Vamos a probar a hacerlas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, porque quizás quizás a nadie le interese, ¿se entiende? Entonces, bueno, voy a abrir una especie de cupo limitado como para poder hacer unas sesiones como para poder
progresar a nivel personal en estos aspectos que hablábamos. Y bueno, veremos si hay demanda, si no hay demanda, si hay interés o no hay interés, o si esos lugares, esos pocos cupos que voy a abrir, si se llenan rápido o no, y de allí veremos si lo continuamos haciendo o no. Eso por un lado. Por otro lado, también para obtener ingresos, ¿no? Y para que este podcast dé de sí, voy a implementar una idea que ya vengo pensando hace un montón de tiempo, que tiene que ver con las historias para dormir, pero para niños. ¿Okay? Es algo que ya muchísimos oyentes me han pedido, es algo que hemos hablado con muchísimos oyentes, es algo que también, de lo que también he hablado mucho aquí, ¿no? Pero ocurre que siempre lo he prometido y nunca lo he hecho, porque este podcast es un podcast que no solamente es escuchado por adultos, si bien es un podcast dedicado a los adultos, hay muchos adultos que lo escuchan con su familia, hay muchos adultos que lo escuchan con sus hijos, incluso hay muchos hijos que lo escuchan por sí solos, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que las temáticas que tocamos aquí, muchas veces no hablamos de nada prohibido, incluso intento tener un lenguaje que no caiga en lo soez, ¿no? Incluso siempre intento tener un lenguaje bastante respetuoso, pero quizás las temáticas que a veces toco no son, como quien dice, adecuadas para menores. Entonces, la idea es hacer específicamente historias para niños, ¿no? Incluso ir un paso más allá y poder personalizar esas historias. ¿Entiendes? O sea, poder tener la posibilidad de ofrecer un servicio pago para aquellas personas que quieran que la historia salga, por ejemplo, no sé, con el nombre de sus hijos, o incluso que la historia tenga un determinado escenario o unos determinados personajes que coincidan con las actividades de sus hijos, ¿no? En resumen, sería algo así como personalizar las historias para niños, que de hecho las historias para adultos también las podemos personalizar, porque incluso hay oyentes que me lo han pedido, incluso hay oyentes con los que lo estamos trabajando, incluso hay historias que van a publicarse aquí, que son historias personalizadas para adultos. O sea, un adulto que me llama y me dice, que me escribe, mejor dicho, y me dice, bueno, quiero una historia que hable de mí, ¿no? Y me llamo tanto y hago tal cosa y quiero una historia que hable de mí, que me nombre y que que el personaje haga lo que yo hago y que se relacione con las personas que yo me relaciono y demás. Puede ser una historia que hable, como quien dice, en el presente, o puede ser una historia que hable en el futuro, ¿no? ¿Qué sé yo? Quiero una historia en la cual yo sea el protagonista y me esté comiendo a mi vecina, por ejemplo, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? A ti, oyente, ¿te estás comiendo a tu vecina? Y me dicen, no me estoy comiendo a mi vecina, pero quiero escuchar una historia de ficción en la cual yo sea el personaje y en la cual yo me esté comiendo a mi vecina. Es como ver una película, ¿no? Una película en la que uno sea el personaje principal y ahí aparece, no sé, Margot Robbie, ¿no? Entonces dice, mira, quiero una película en la cual yo aparezca ahí y me enamore de Margot Robbie y ella se enamore de mí y, bueno, qué sé yo, quizás no podré llevarlo a la realidad, pero por lo menos en la ficción, Margot Robbie se enamorará de mí y bueno, yo seré feliz con eso. Incluso podemos también jugar con lo que muchos oyentes me nombran, que tiene que ver con lo que ellos, como quien dice, terminan escuchando una vez que se duermen, porque hay muchas personas que continúan escuchando el podcast una vez que se duermen, ¿no? Uno cuando se duerme, cuando concilia el sueño, tiene la particularidad de seguir escuchando, ¿no? El ser humano continúa escuchando porque al fin y al cabo está en stand-by, pero está como en una especie de escucha pasiva, ¿no? Y qué sé yo, cualquier alteración en lo que uno viene escuchando puede llegar a perturbar el sueño y puede llegar a lograr que uno se despierte. ¿Por qué uno se despierte? Porque uno continúa escuchando, no es que uno suspende el sistema auditivo y no escucha nada más. No tiene que ver necesariamente con
la intensidad del ruido, ¿no? O sea, no es que un ruido fuerte te va a despertar y si hay ruidos fuertes no te vas a poder dormir. No, de hecho, tiene que ver con la, con la monotonía, de alguna forma. O sea, tiene que ver con la constancia. Si hay un ruido fuerte, pero es constante, lo más probable es que si tenés sueño te puedas dormir. Obviamente que te va a resultar un poco más difícil, pero vas a poder dormirte igualmente, porque la constante hace que tu cerebro se relaje y que entienda que ese sonido constante no representa ningún tipo de amenaza. ¿Se entiende? La amenaza llegará en algún momento que ese ruido, que esa constante, se interrumpa. ¿Se entiende? Si hay, no sé, música fuerte, por ejemplo, ¿no? Los niños que se duermen en las bodas, mientras los padres se emborrachan y bailan una cumbia en el centro de la pista, los niños duermen. Muchas veces uno ve que invitados van a las bodas con niños pequeños o con bebés que se duermen a una determinada hora y los padres, bueno, en el mismo cochecito o incluso en algún sofá o algo improvisan una cama y el niño duerme ahí con la música fuerte a todo lo que da y el niño igualmente duerme. Entonces no tiene que ver con la intensidad o con el ruido que haya. De hecho, hay muchas personas que duermen con ruido, ¿no? Que necesitan un ruido blanco para dormir. ¿Por qué? Porque el ruido blanco genera esa constante. Y quizás en el lugar en el cual están queriendo dormirse, los sonidos varían demasiado, qué sé yo, si uno está, no sé, muy cerca de la calle, quizás los autos que pasan a uno lo despierten o no le permitan conciliar el sueño. ¿Por qué? Justamente porque no hay una constante. Hay un silencio y después viene un auto. Hay un silencio y después pasa una moto. Claro, y no hay una constante, entonces el cerebro no se relaja nunca. El cerebro continúa, como quien dice, alerta, porque cualquier cosa puede ser una amenaza. Obviamente nosotros sabemos que un auto que pasa por la calle no es una amenaza, pero para el cerebro sí, porque el cerebro obviamente es un órgano, vamos a llamarlo así, que no tiene la posibilidad de razonar. O incluso también ocurre que cuando hay un ruido fuerte, uno termina por despertarse. Bueno, ¿por qué se despierta? Justamente. Y uno se despierta asustado muchas veces, ¿no? Cuando hay un ruido fuerte. Y claro, porque el cerebro percibe, bueno, que hay una variación en la constante. Hay un silencio que nosotros utilizamos para dormir y luego de repente hay un ruido fuerte. Bueno, eso puede ser una amenaza, puede ser algo extraño que está pasando y necesitamos despertarnos y saber qué ocurre, ¿no? Justamente. Y digo que no tiene que ver el hecho de que perturbemos nuestro sueño con la intensidad del ruido, porque no solamente los niños duermen en las bodas, sino que también muchas veces hay ruidos pequeños que no llegamos a percibir que generan una interrupción en la constante, ¿no? Hay un sonido, un silencio quizás, mientras nosotros estamos durmiendo, y de repente un ruido interrumpe ese silencio, pero quizás es, no sé, en la casa de al lado, y como no es demasiado fuerte, no lo escuchamos y seguimos durmiendo. Y si es en nuestra casa, que no sé, el gato se subió a la mesada y tiró un plato, bueno, allí sí nos despertamos y asociamos quizás el hecho de que nos hayamos despertado con la intensidad del ruido. Un ruido fuerte me despertó. Bueno, no es un ruido fuerte. Reitero, es una interrupción en la constante. Ocurre que al plato que se cayó en la casa del vecino no lo escuchaste porque está muy lejos. Y cuando se cae en tu casa sí lo escuchás. Entonces es una cuestión de percepción. ¿Sí? No tiene que ver con lo fuerte que sea el sonido, sino que lo fuerte, la intensidad del sonido ayuda a que vos lo puedas percibir. ¿Se entiende? Pero por pequeño que sea el sonido, si llegás a percibirlo, igualmente tu sueño va a verse alterado. Puede ser que no te despiertes, puede ser que estés apenas
¿no? A punto de despertarte, pero que al final no, ¿no? Muchas veces ocurre en las películas, o quizás te has despertado sin querer, o te has levantado sin querer despertar a otra persona, ¿no? Y vos ves que, por ejemplo, no sé, haces un ruido y la otra persona ves que dormida se mueve o incluso respira profundo, o hay algún tipo de señal que te indica que está a punto de despertarse, pero no lo hace. Bueno, ocurre que la percepción del sonido que quizás hiciste sin quererlo es muy pequeña, entonces no has llegado a percibirla del todo. Pero cuando hay un ruido fuerte sí se percibe. Y allí es donde se interrumpe esa constante. Puede ser de día incluso, ¿no? O puede ser todo lo contrario. Puede ser que estés durmiendo en una boda con la música fuerte y te despiertes cuando se apague la música. De hecho ocurre. Hay personas que se duermen con la televisión prendida y se despiertan cuando la programación acaba. O se despiertan, se duermen mirando una serie en Netflix y se despiertan cuando la serie termina. Y no ha habido una variación en el volumen, ni mucho menos. Tiene que ver con la percepción y tiene que ver con la interrupción de la constante, porque la interrupción de la constante puede llegar a generar la sensación de amenaza para el cerebro. En fin, bueno, a lo que me refería antes de dar todo este tipo de explicación, ¿ves? Todas estas cosas quizás se puedan tratar en estas sesiones de coaching de las que yo hablaba al inicio, pero de forma un poco más personalizada. ¿Se entiende? Y el tema de la personalización de las historias tiene que ver con que la historia tenga tu nombre y tenga tu vida, ¿no? Y tenga la escena que vos querés recrear, ¿no? Vos te comunicas conmigo y me decís, mira, quiero una historia porque le quiero regalar a mi hijo que tenga su nombre y que el personaje vaya al mismo jardín de infantes que él y que tenga amigos que se llamen de la misma forma que él y que, no sé, aprenda a andar en bicicleta, porque mi hijo está queriendo aprender a andar en bicicleta, ¿no? De esa misma forma, uno puede qué sé yo, crear una historia en la cual, reitero, Margot Robbie se enamore de él. O quizás una historia que tenga que ver con, no sé, cualquier situación real. ¿Se entiende? Puede ser una situación real o una situación ficticia, pero tiene que ver con, la personalización tiene que ver con elegir los nombres de los personajes, que puede ser el nombre de uno o el nombre de alguien a quien uno quiera, ¿no? Qué sé yo, como para poder regalarle esa historia a alguien, ¿no? Hacerle un regalo y regalarle un podcast, regalarle una historia narrada, un regalo bastante original, ¿no? Por decirlo también de alguna forma. Y además, qué sé yo, tiene que ver con elegir también la situación, elegir también la trama, ¿no? Qué sé yo, lo que yo estoy trabajando con algunos oyentes tiene que ver con que ellos, bueno, son los protagonistas, eligen la situación, ¿no? Y de ahí en más, como conocen más o menos cuál es la temática de este podcast y conocen cómo yo creo las historias y demás, bueno, eligen de alguna forma, como quien dice, me dan el puntapié inicial, ¿se entiende? O sea, me dicen, mira, yo quiero ser el protagonista de la historia y, no sé, quiero estar en la época de los dinosaurios, por ejemplo. Y ahí ya me dan vía libre como para que yo cree una historia a partir de esos preceptos. ¿Se entiende? Eso sería más o menos lo otro que estoy pensando para que todos aquellos que quieran una historia personalizada, bueno, se comuniquen conmigo. Ya saben, está mi número aquí en la descripción del episodio. Se pueden comunicar conmigo y me encargan una de esas historias personalizadas que obviamente son historias pagas, pero que contribuirán de alguna forma a que este podcast dé de sí, ¿no? A que realmente este podcast pueda llegar a ser rentable con estos accesorios, estas, como quien dice, variantes que si bien no tienen que ver directamente con el podcast, algunas sí, otras no, pero que ayudarán a que todo esto se vuelva un poco más rentable y a que realmente yo lo pueda continuar
por mucho tiempo más, ¿no? Y que lo pueda hacer, como quien dice, más regularmente. Y no tener quizás los altibajos que habitualmente tenemos y demás. A que podamos crecer y a que esto pueda continuar, como quien dice, por mucho tiempo más. Así que todos aquellos, reitero, que quieran algún tipo de sesión personalizada de coaching, se comunican conmigo por teléfono para ocupar, reitero, voy a abrir unos pocos cupos para probar, para ver cuál es la demanda, si hay interés o no hay interés. Y por otro lado, también todos aquellos que quieran una historia personalizada para un adulto, para ustedes o para otra persona, si se la quieren regalar a un abuelo, por ejemplo, y quieren que yo cuente la historia de su abuelo, bueno, perfecto. Yo cuento la historia de su abuelo, ustedes me dan los detalles y yo hago la historia, ¿no? Improviso la historia de la misma forma que las improviso aquí, pero con los detalles que ustedes me proporcionen. Y lo mismo para los niños, ¿no? Voy a hacer historias para niños y todos aquellos que quieran una historia personalizada para los niños también se comunican conmigo y me la encargan. Básicamente estas son las novedades, de alguna forma, que tiene el podcast, que tienen que ver que tienen que ver con que este podcast, reitero, pueda ser rentable y podamos continuar haciéndolo, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Luego de todos estos anuncios parroquiales, ahora sí, comenzamos a contar la historia de mi amigo el que tenía mucho dinero, ¿no? De mi amigo el que usaba los billetes para poder de alguna forma estabilizar la mesa. Las mesas habitualmente tienen la particularidad de que sin que uno les haga nada, sin que uno las agreda, sin que uno no sé, las golpee, las corte, incluso las sillas también, ¿no? Tienen esa particularidad. Pero la mesa me resulta como más difícil, como quien dice, el hecho de que pueda ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, que una silla, luego de haberse utilizado mucho tiempo, termine por tener una pata más corta que la otra, bueno, quizás es entendible, ¿no? Porque, qué sé yo, uno cuando mueve las sillas, muchas veces no las levanta, sino que las arrastra, a veces el piso no está nivelado, a veces hay obstáculos en el piso que pueden llegar a, de alguna forma, desgastar de forma diferente las patas de la silla. ¿No? ¿Qué sé yo? Hay sillas que tienen 4 patas, hay sillas que tienen 3, hay sillas que tienen ruedas. O sea, hay muchas clases de sillas diferentes, pero bueno, imaginémonos una silla de 4 patas y también imaginémonos que alguna de esas 4 patas se desgasta, ¿no? También se pueden desgastar las sillas con ruedas, también se pueden desgastar otro tipo de silla, ¿no? Pero bueno, se desgasta una pata y la silla queda como, viste, como que se tambalea. No se tambalea el hecho de caerse, pero sin embargo no tiene las 4 patas del mismo largo. Entonces, como quien dice, se mueve y hace falta ponerle algo bajo una pata como para que no se tambalee. Quizás sería esa la palabra exacta, ¿no? Cuando uno tiene una pata más corta que la otra, se mueve para un lado y se mueve para el otro porque no hace tope con las 4 patas al mismo tiempo, ¿no? Sino que para que una haga tope, la otra tiene que quedar en el aire. Es difícil, de alguna forma, rellenar ese espacio, por ejemplo, con un pedacito de cartón, ¿no? Porque la silla habitualmente se mueve. Se mueve hacia atrás para que uno se siente, se mueve hacia adelante para que uno se acerque a la mesa, qué sé yo, cuando uno barre, la mueve y demás. Sin embargo, la mesa es más difícil que se mueva, ¿no? Porque, qué sé yo, la silla uno la mueve para todas estas cosas, pero la mesa uno la mueve mucho menos. Se puede mover la mesa, sí, obviamente. Se puede mover la mesa para limpiar, se puede mover la mesa porque, no sé, porque tenemos más comensales de los que habitualmente tenemos, entonces necesitamos ubicar la mesa en otro lugar. Pero la mesa se mueve menos que la silla, entonces, digo, entiendo que se pueda desgastar una pata de la silla, pero no entiendo demasiado que se pueda desgastar una pata de la mesa, porque es mucho menos lo que una mesa se mueve en comparación a cuánto se mueve una silla.
¿Se entiende? Pero sin embargo, pareciera como que las cosas pasan por algo, ¿no? Y Dios le da pan a quien no tiene dientes. Quizás no es exactamente ese refrán el adecuado para esta situación, pero reitero, yo tenía un amigo que tenía mucho dinero. Y a las personas que tienen mucho dinero, habitualmente no se les desgastan las patas de las mesas. Y vos me dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Dios le dé pan al que no tiene dientes? Y qué sé yo, habitualmente se nos puede desgastar la pata de la mesa a nosotros, ¿no? Que somos unos pobres diablos y que tenemos muebles de mala calidad o incluso no tenemos quizás el dinero como para reemplazar esos muebles una vez que la pata se ha desgastado. Pero, sin embargo, la gente que tiene dinero, como por ejemplo mi amigo, cuyo nombre era Efraín, Efraín tenía mucho dinero, entonces es raro ver una persona con mucho dinero que tenga una mesa con una pata más corta que la otra. Reitero, no porque la mesa no se desgaste, pero ya me parece como difícil que la mesa se desgaste. Si a eso le sumamos que mi amigo Efraín tenía mucho dinero y que los que tienen mucho dinero compran muebles más caros y por consiguiente de mejor calidad, no siempre ocurre eso, pero la mayoría de las veces las cosas más caras o de valor más alto tienen mayor calidad, también es raro, ¿no? Que se le haya desgastado una pata. Y más raro es aún que mi amigo Efraín no haya reemplazado esa mesa, porque las personas que tienen mucho dinero reemplazan los muebles que están, como quien dice, ya desgastados. Si bien esta mesa que mi amigo Efraín tenía allí no estaba muy desgastada, que digamos, tenía ese problema en la pata, ¿no? Y se movía. No es una mesa muy reemplazable que digamos. Yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque mi amigo Efraín, una persona con mucho dinero, había personalizado la mesa de alguna forma. La mesa en su parte superior tenía una E y una F, ¿no? Como una especie de logotipo, ¿no? Una E y una F, una E como quien dice en la esquina superior izquierda de la mesa, si es que miramos la mesa como desde arriba, como quien dice, en la esquina superior izquierda tenía una E, un círculo negro en el medio y una F abajo, ¿no? Yo cuando conocí a mi amigo Efraín, yo no sabía su nombre y yo pensé que él se llamaba, no sé, Efraín Ferreira, ¿no? Pensé que era EF, eran sus iniciales. Pero no, el tipo se mandó a personalizar la mesa con una especie de resina líquida y quedó como tallado en la mesa, pero no tallado, sino como en relieve la E y la F. Y yo luego, ya un poco más en confianza, le dije, ¿cuál es tu apellido, Efraín? Le digo, ¿qué es? Ferreira, Fernández, no sé, eres farmacéutico, Efraín, le dije yo. No, me dice, no, mi apellido es Malván, Malbrán. ¿Malván o Malbrán? Le digo, no, me dice Malbrán. Pasa que me equivoqué. Realmente no recuerdo mucho mi apellido porque no lo uso mucho. Le digo, ¿por qué no usas tu apellido? Efraín Malbrán. Me dice, ¿qué te importa? Me dice, nos conocemos hace muy poco. Me dice, no me resulta adecuado que me preguntes tanto. Me dice, sos policía. No, le digo, no soy policía yo. Me dice, porque si sos policía, mira, entonces abre la puerta de detrás suyo y salen unos tipos con unas armas, ¿no? Unas armas bastante grandes, ¿no? Parecían soldados, pero estaban vestidos con saco y corbata. Unas armas largas, así tipo escopetas, pero esas escopetas de guerra, ¿no? Ahí entendí por qué mi amigo Efraín tenía mucho dinero, ¿no? Alguna cosa extraña pasaba allí en la casa de Efraín, ¿no? Yo había visto una mansión, había visto la mesa tallada. La mesa tallada ya es un detalle que te indica que el tipo anda en algo raro, ¿no? Si vos te tallás las iniciales, no solamente en la mesa, sino en el saco. El tipo utilizaba un saco blanco, una camisa negra
y un moño blanco, ¿no? ¿A qué me hacía acordar a mí? Aparte de hacerme acordar a Michael Jackson. Bueno, tenía, como quien dice, un atuendo muy similar a las películas en las cuales aparecen los mafiosos, ¿no? Los mafiosos aparecen habitualmente con muy bien vestidos, ¿no? Con ropa de etiqueta, pero con ropa de colores claros. Incluso con las camisas o la parte, como quien dice, interna, más oscura que la parte externa, cuando habitualmente, no sé, un abogado es habitual verlo vestido al revés, ¿no? A un abogado es habitual verlo con, por ejemplo, un saco oscuro y una camisa clara. Bueno, el mafioso quiere diferenciarse de esto, ¿no? El mafioso es como un abogado en negativo. El mafioso aparece con una vestimenta totalmente diferente. ¿Te ha pasado qué sé yo, quieras disfrazarte de mafioso italiano, por ejemplo, y te vistas con un saco claro y con una camisa oscura? Bueno, así se vestía Efraín. Efraín se vestía así, entonces yo me imaginé que quizás podía llegar a ser mafioso. Vi la mesa, ¿no? La mesa tallada, o más bien en relieve, con la E y la F. Vi también ese detalle en el bolsillo de su saco, ¿no? Como una especie de marca personal, ¿no? Incluso en la ropa, ¿no? La gente que tiene las iniciales en la ropa, qué sé yo. Hugh Hefner tenía las iniciales en la bata, ¿no? El tipo de Playboy tenía las iniciales en la bata, ¿no? Era una persona muy importante. Bueno, este también tenía las iniciales en la bata, Efraín, pero no andaba con bata el tipo. No andaba con bata porque vivía en un lugar en el cual hacía bastante frío y encima tenía rota la calefacción, ¿no? Es raro un mafioso con la calefacción rota. Es raro un mafioso que tenga frío en su propia casa y no haya solucionado, ¿no? Un tema de la calefacción. Pero bueno, Efraín era un mafioso que tenía la calefacción rota y en la casa hacía mucho frío. No sé, es raro, ¿no? Es raro. Entras a la casa de un mafioso y yo, qué frío que hace acá. Habitualmente en la casa de los mafiosos no hace frío. Bueno, habitualmente en la casa de la gente que tiene mucho dinero no hace frío. ¿Por qué habría de hacer frío en la casa de un mafioso? En la casa del mafioso hace frío, como quien dice, en los veranos, ¿no? Es verano y el tipo está con el aire acondicionado, no sé, en 17. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Por qué? Porque la cuenta de la luz la paga, no tiene ningún tipo de problema. Gasta lo que se le ocurre. Y encima al mafioso le suele importar poco, como quien dice, la naturaleza, el medio ambiente. Viste que dicen, no, hay que ahorrar energía, qué sé yo. El mafioso no te ahorra energía. Entonces me resultó raro, ¿no? Y dije, pero ¿por qué hace frío? Y dije, será verano y yo no me di cuenta. No, no era verano. No era verano. Y en la casa del mafioso hacía frío. ¿Qué pasa? Le digo, Efraín, ¿por qué hace frío? Me dice, estás preguntando mucho. Y abre otra vez una puerta que tenía atrás suyo. Él me recibía siempre en el mismo lugar. Él tenía como un despacho que simulaba ser, no sé, una oficina de un abogado, ¿no? Una típica imagen de película con un despacho en tonos de marrón, mucha madera, detrás de él, biblioteca, libros, libros y libros y libros, pero parece que todo eso era una fachada, ¿no? Todo eso en realidad no eran libros que él leía, sino que esa puerta mágicamente se abría, ¿no? Era una biblioteca falsa que ocultaba una puerta. Se abría y había unos tipos con unas escopetas atrás todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo ahí cuidándolo. Me extrañó, sí, el hecho de que cuando se cerraba la puerta esa, los tipos quedaban ahí como atrapados atrás de los libros. Yo no vi que ese lugar en el cual estaban los tipos con las ametralladoras tuviera una profundidad, como quien dice, tuviera más espacio hacia atrás. No, para mí los tipos estaban ahí encerrados en un lugar que, si bien era ancho, de profundo, como quien dice, hacia atrás tenía no más de 1 metro, ¿no? Era como un rinconcito para que los tipos se metieran y se cerraba una puerta delante de ellos, que era la puerta falsa que
tenía los libros, ¿no? Era como un placar. Más o menos los tipos estaban como metidos en un placar. Yo pensé y digo, bueno, el que tiene dinero hace lo que quiere, ¿no? O sea, contrata guardaespaldas, tipo que le cuiden ahí la salud. Bueno, yo contrato un médico para que me cuide la salud. Mi amigo Efraín contrataba, qué sé yo, guardaespaldas con armas largas. Y si quiere los deja ahí metidos adentro de un placar y no tiene problema. Los tipos se quedan ahí. Total, deben cobrar un sueldo bastante importante. En fin, mi amigo Efraín, a cada cosa que yo le decía, él creía que yo era policía, ¿no? Y siempre abría la biblioteca. Le digo, hola Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Sos policía? Me dice. No, ¿por qué? Le digo, te estoy preguntando cómo estás. No, dice, porque habitualmente el policía te pregunta cómo estás, porque en realidad te quiere sacar mentira verdad. No, le digo, Efraín, bueno, me dice, espero que no seas policía, porque le digo, mira, me dice, mira, y abre la biblioteca, estaban los tipos ahí con las armas. No, le digo, Efraín, está bien. Bueno, después le pregunté por las iniciales, le digo, ¿cómo es tu apellido? Fernández, Ferreira, no, me dice Malbrán. Le digo, ¿y por qué la E y la F? Me dice, estás preguntando mucho. ¿Qué sos policía? Me dice. No, le digo, no, me dice, porque si sos policía, y ahí abre la biblioteca una vez más. ¿No? Abre la biblioteca y ahí aparecían los tipos con las armas largas. No, le digo, está bien, qué sé yo. A cada pregunta que yo le hacía, el tipo me abría la biblioteca. Hasta que ocurrió algo que yo no me lo esperaba, ¿no? La biblioteca se trabó, ¿no? Él apretaba un botón así, como que los libros giraban, ¿viste? Como en las películas, cuando hay una puerta falsa tras una biblioteca. Bueno, giraban los libros y aparecían los tipos atrás, ¿no? Y en un momento de eso, los libros la puerta se traba, ¿no? Y se quedó como a la mitad, ni abierta ni cerrada. Y ahí, obviamente, Efraín se paró, ¿no? Se paró enseguida y dice, pero, dice, qué sé yo, esta casa no anda nada, es una casa muy vieja, dice, se rompe todo, ya se rompió la calefacción, ahora se viene a romper esto, ¿no? Y es más, se paró e intentó empujar la puerta falsa con la mano, ¿no? Se paró e intentó hacerle fuerza a la puerta para que cediera o para que volviera a funcionar y la puerta no daba de sí. Y era muy gracioso ver a mi amigo Efraín vestido de mafioso empujando una puerta intentando que la puerta funcionase, ¿no? Porque, qué sé yo, la gente que tiene dinero puede comprarse una puerta que funcione bien. Bueno, en este caso no. Efraín tenía como quien dice, que forzar todo lo que ocurría en la casa, todo se le rompía. Incluso había tenido que arremangarse porque se le había tapado, se le había inundado el baño. Y claro, el tipo tenía dinero, podía llamar a un plomero. Sí, llama a un plomero, pero si se te está inundando el baño, hasta que vos llamás al plomero y el plomero viene, se te inundó toda la casa. Entonces, ¿qué hizo Efraín? Efraín estaba solo en la casa, ¿no? Lo único que tenía eran los guardaespaldas ahí escondidos atrás de la biblioteca. El tipo estaba en el baño, se le tapa el baño, ¿no? Se le tapa y empieza a salir agua hacia afuera. ¿Qué va a hacer Efraín? Empezó a los gritos, ¿no? Empezó a los gritos llamando a los guardaespaldas. Pero los guardaespaldas estaban guardados ahí atrás de la biblioteca, en esa especie de placarcito que tenían ahí. Entonces, ¿qué pasa? Efraín gritaba, nadie lo escuchaba. Claro, los tipos ahí en el placarcito, ¿qué van a escuchar? Mansión gigante, 2 pisos, Efraín en un baño allá escondido y los tipos acá abajo en la biblioteca, incluso tras los libros, que los libros de alguna forma también insonorizan un poco. Claro, no lo escuchó nadie. Mi amigo Efraín, ¿qué tuvo que hacer? Arremangarse y meter la mano en en la rejilla, ¿no? Ahí en los caños para sacar lo que había que estaba tapando la cañería, generando la obstrucción, como quien dice. Entonces era como quien dice, mi amigo Efraín era como un mafioso con dinero, pero era como bastante gracioso por momentos, ¿no? Yo una vez le dije, eres bastante gracioso, Efraín, y me dice, enseguida abrió la biblioteca, ¿no? Como siempre, me dice, mira, ¿cómo que soy gracioso? Me dice, abrió la biblioteca, estaban los tipos así, con las armas. Le digo, no, le digo, pero
Le digo, para bien, así como Jimmy Fallon. Le digo, ¿no? Uno ve a Jimmy Fallon y es una persona respetable, es una persona muy querida e incluso es gracioso. O sea, vos te estás riendo de mí. Me dice, ¿no? Efraín. Le digo, no, yo no me río de vos, me río con vos, así como me río con Jimmy Fallon. No me río de Jimmy Fallon, me río con Jimmy Fallon. Bueno, así que nunca supe por qué Efraín tenía tallada la E y la F en su bata, en su saco y en su mesa. Yo creo que era porque el tipo no tenía mucha idea de cómo ser, de cómo tener dinero, ¿no? El tipo se metió en la mafia y se desayunó con el dinero de golpe, pero era una persona que tenía dinero, pero tenía muy poca clase, ¿no? Y no sabía todavía desempeñarse como alguien con dinero. Quería emular a aquellas personas que tenían dinero y comportarse de la misma forma, pero no lo lograba, era muy torpe, cometía muchos errores o incluso no administraba correctamente los recursos. Reitero, no puedes vivir solo si sos millonario, tenés que tener gente que te asista. Bueno, él vivía solo porque él pensaba que los millonarios vivían solos y tenía a los guardaespaldas allí guardados, ¿no? Porque decía que de alguna forma era más intimidante hablar con alguien y abrirle la biblioteca y que aparezcan ahí de golpe. Era más intimidante que eh, si vos llegabas y veías a los guardaespaldas ahí. O sea, era como la sorpresa era como más intimidante, según Efraín, ¿no? El tema de las iniciales, yo después averigüé que el tipo quiso poner sus iniciales, pero terminó poniendo las dos primeras letras del nombre, ¿no? En vez de poner EM, ¿no? Efraín Malbrán, no, terminó poniendo EF por Efraín. ¿Se entiende? O sea, era una persona muy torpe que todavía no había, como quien dice, adoptado las costumbres habituales de una persona con dinero, ¿no? Era una persona muy torpe, reitero, hasta incluso tenía que destapar sus propios caños, aún teniendo dinero y aún con saco blanco. Imagínate lo que es quitar una obstrucción de una cañería con un saco blanco. Incluso la imagen, no me la voy a olvidar nunca, porque fue algo bastante, como quien dice, no chocante, sino gracioso, pero yo no podía reírme porque el tipo enseguida me mostraba los guardaespaldas. Bueno, incluso después los guardaespaldas quedaron a la vista, ¿no? Porque, reitero, ¿no? Se le había roto la puerta de la biblioteca, se le había roto la calefacción, hacía frío, se le tapaban los caños. Lo que hizo Efraín fue mudarse. Al fin y al cabo, bueno, tomó una buena decisión como buen millonario, que bueno, no sé si millonario, pero como una persona que tenía mucho dinero, dijo, he elegido muy mal esta casa, voy a mudarme a otra casa. Le digo, perfecto, Efraín, ¿dónde queda esa casa? Me dice, estás preguntando demasiado. Le digo, ¿por qué, Efraín? Quiero ver dónde te vas a ir a mudar para poder ir a visitarte en tu nueva casa. Me dice, ¿sos policía? No, le digo, no soy policía. No, me dice, porque si sos policía, mirá. Y apretaba el botón de la biblioteca y la puerta estaba rota. Entonces yo ya había visto a los guardaespaldas que estaban ahí. El tipo igualmente seguía apretando el botón, pero la puerta no andaba y había quedado entreabierta. Y yo seguía viendo a los tipos que estaban ahí, ¿no? Y sin embargo, Efraín no se había dado cuenta. Así que, reitero, era un millonario torpe que no me quiso decir dónde se mudó, ¿no? Le pregunté de nuevo, le digo, ¿dónde te mudas? Decime dónde va a ser tu casa nueva. Me dice que sos policía. Bueno, no. Al otro día lo mismo, ¿no? Llego a visitarlo, el tipo ya estaba haciendo la mudanza él solo. Porque claro, reitero, vivía solo y los guardaespaldas estaban ahí con las armas y no lo ayudaban en nada. El tipo poniendo las cosas en las cajas, así. Le digo, Efraín, ¿te ayudo? Me dice, no. Estás preguntando mucho. Me dice, ¿cómo estás preguntando mucho? Te pregunté si te ayudaba. Me dice, ¿sos policía? Bueno, no, está bien, le digo, Efraín. ¿Cuándo te mudás? Me dice, estás preguntando mucho. Bueno, le digo, ¿me vas a decir dónde te mudás? Me dice, ¿sos policía? Bueno, está bien, le digo. Así que no le podía preguntar nada. No le podía preguntar nada porque
parece ser que como cualquier mafioso, es una persona que está muy perseguida, ¿no? Pero perseguida no en el sentido literal de la persecución, sino hablo más que nada de, como quien dice, una paranoia, ¿no? Y todo el mundo te quiere perseguir y todo el mundo te quiere hacer daño, ¿no? Habitualmente los mafiosos piensan así. Entonces, nada, se mudó Efraín y nunca supe dónde se mudó. Incluso cambió su número telefónico. Se lo quise preguntar y la respuesta que obtuve fue que sos policía, ¿no? Bueno, no me dio su número telefónico, no me dio la dirección de su nueva casa, así que no pude verlo más. O sea, era mi amigo Efraín. Ya no es más mi amigo, porque ya no lo veo. Así que no sé qué es de la vida de Efraín hoy en día. He perdido todo tipo de contacto. Y quizás mejor, ¿no? Porque el mafioso que lo puede llegar a tener algún tipo de problema con la ley. Y imagínate si estoy yo ahí, ¿no? Al final voy a terminar yo involucrado, ¿no? Y luego voy a ser parte de una asociación ilícita. Me gustaría ser parte de una asociación ilícita porque, qué sé yo, por lo menos tendría algo de notoriedad, ¿no? Y saldría en los diarios y qué sé yo. Y alguien me prestaría atención, porque yo soy una persona muy sola y nadie me presta atención. Entonces, si hay algo que voy a pedir la próxima vez que cumpla años, uno de mis 3 deseos será ser parte de una asociación ilícita, ¿no? Por lo menos para tener notoriedad y que la gente se fije en mí y sepa que existo, ¿no? En fin, la moraleja de esta historia tiene que ver eh, con la amistad, ¿no? O sea, no le niegues información a tus amigos, porque tus amigos eh, quieren tu bien. Pero ocurre que puede llegar a haber amigos que no quieran tu bien, que sean policías. Ponele, ¿no? Y vos le decís a tu amigo, mira, ¿sabés qué? Me robé una naranja de la verdulería de la esquina. Justo el verdulero no se dio cuenta, se dio vuelta para darme lechuga y le robé una naranja. Y mirá si tu amigo es policía y te está preguntando eso eh, para saber si estás cometiendo algún tipo de acto ilícito, ¿no? Y ahí te lleva preso por robar una naranja. Es preferible, no. Es preferible siempre estar atento. La moraleja me parece que tendría que ser, bueno, eh, mantente atento, mantente alerta, porque quizás alguno de tus amigos es policía. Y si le contás algún tipo de tramoya media extraña, algún chanchullo que hayas estado haciendo, quizás te puede meter preso, ¿no? Así que sigamos el consejo de Efraín y no le brindemos información a nadie. Y si alguien pregunta, digámosle que no. Neguémosle la información a nuestros amigos por nuestra seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que esa es la moraleja de la historia del día de hoy. Si llegaste hasta acá y todavía estás despierto, yo la verdad no entiendo. No entiendo por qué habrías de estar despierto todavía. No tiene sentido que estés despierto todavía. En teoría, este podcast era para ayudarte a dormir. Entonces, si todavía no te has dormido, algo pasa. Bueno, puede haber pasado algo hoy y que sea un hecho extraordinario, ¿no? Y que no se repita luego. Pero bueno, si este es el caso, si estás despierto todavía, o despierta, quizás, porque estás con frío y con calor y hacen ruido y hacen bullicio y se pelean y juegan y no te dejan dormir, bueno, existe la posibilidad de que escuches otros episodios que hay aquí mismo, donde está este episodio, para que puedas continuar escuchando alguna otra historia y así te puedas dormir. Y si por el contrario ya te has dormido y quizás ahora mismo estás soñando con Efraín, solo me queda por desearte dulces sueños.